Shalom, la paz, hermanos, de verdad, deseando que el Señor Jesucristo esté sosteniéndoles en los combates de cada día y deseando que el Señor con su palabra selle tu vida, santificándola y haciéndola digna de un hijo de Dios. Vamos a escuchar ahora la palabra, una palabra muy importante que ojalá tú te puedas identificar con el personaje. Hagas tuya esa palabra, como si fueras tú el que está hablando delante del Señor. Escuchemos qué es lo que el Señor quiere realizar con nosotros en este momento. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que hoy el Señor te dirige. Dice que va por los poblados de Cesarea de Filipo, ya a las salidas del territorio de Israel, cerca de la frontera con Siria. Y por el camino, Jesús te dirige esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque la gente, hermanos, tiene sus propias ideas de Dios. Buenas, algunas muy románticas, otras muy tiernas, pero tienen sus ideas de Dios. Algunos dicen: Dios es mi amigo, pero nunca hablan con Él, ni lo conocen, pero dicen que es su amigo. Otros dicen: es un hombre adelantado a su tiempo, o sea, que se equivocó de tiempo el Señor. Debió haber nacido siglos después. No, pero bueno, así dicen algunos. Otros piensan que Jesús es un hombre con control mental, que domina los elementos, el agua, el fuego, el aire, la tierra, que domina a la gente con su pensamiento, con su mente poderosa. Es un iluminado. Otros piensan que Jesús es un revolucionario, que vino a combatir las injusticias y a luchar contra los ricos, contra los romanos. Y entonces uno, si quiere seguir al Señor, tiene que ser de izquierda. Destruyamos a los ricos, quitémosle los bienes y veamos a los pobres. Algunos pensaban así de Jesús. Otros pensaban que Jesús era un milagrero,
Alguien que hacía milagros así como por afición para que lo admiraran. Y entonces buscaban a Jesús: cura a mi hijo, dame dinero, deme una bendición para que me vaya bien. Pero no les importaba el mensaje de Jesús. Les importaba que Jesús hiciera lo que sus expectativas pensaban. Lo que ellos creían que tenía que hacer el Mesías, eso lo creían y se lo atribuían a Jesús. Pero hermanos, esta pregunta de ¿qué dice la gente que soy yo? Es secundaria. La pregunta importante es la siguiente: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Te sirve de algo? ¿Ha hecho algo en tu vida? ¿Ha intervenido en la historia de tu familia? ¿Te ha sacado de algún pecado? ¿Le ha dado algún sentido diferente a tu vida? ¿Es importante Jesús para ti? Para ti, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante. Y el Señor no quiere que la respondas de una manera sentimental. No, responde desde tu vida. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida y en tu familia? ¿Dónde? ¿Cuándo has visto a Jesús? Para que tú puedas responder. Porque Pedro no va a hablar desde la doctrina. Pedro no va a hablar desde sus ideas. Pedro responde: tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios, el ungido del Espíritu, el que iba a venir a liberar a todas las personas que estaban oprimidas por el diablo, a liberar a todas esas personas que están oprimidas por el alcohol, por los odios, por los resentimientos, por los complejos de inferioridad. El Señor quiere liberarte completamente. Él es el Mesías, y eso lo afirma Pedro, el Mesías. Pero curiosamente Jesús le dice: no se lo digan a nadie. En el Evangelio de San Marcos aparece frecuentemente ese mandato: no se lo digan a nadie. Porque es la gente la que tiene que descubrir quién es Dios. Tiene que tener humildad para que el Padre Celestial derrame su Espíritu en ella y le sea revelado el misterio profundo de quién es Jesús. Porque Jesús no es un hombre cualquiera, no es un adelantado a su tiempo, no es un líder político. No, Jesús es el Mesías, es Dios mismo, hecho hombre por ti. Y eso te lo tiene que revelar el Señor. Dice la palabra que después Jesús se puso a explicar qué tipo de Mesías es. Tiene que sufrir, ser rechazado y ser entregado a la muerte. Y eso es muy importante, porque hay gente que quiere un Mesías glorioso, majestuoso, triunfador. Y este Mesías no es así. Este Mesías tiene que ser rechazado. Tiene que ser maltratado. Y va a ser matado en una cruz. Y esto te lo subraya el Señor para que tú le pienses. ¿Quieres seguir al Mesías? Hay sufrimientos. No te va a quitarlo el Señor los sufrimientos, sino que el sufrimiento es parte del caminar detrás del Señor. Va a haber
padecimientos, enfermedades. Te van a crucificar tus familiares. Te van a criticar. Es que exageras, mucha iglesia, no hay que ser tan fanático, no se necesita tanto, primero la obligación y luego la devoción. Te van a atacar. Por eso piénsale, porque Jesús muestra el camino a la resurrección a través del sufrimiento. Y el cristiano sigue al Señor a través del sufrimiento. Pedro le dice: no te puede suceder eso, Señor. Y Jesús se molesta. Apártate de mí, Satanás, y no me hagas tropezar en mi camino. Porque, hermanos, dar la vida en el matrimonio es seguir a Cristo. Que a muchos esposos, a muchas esposas les dan ganas de salir huyendo, les dan ganas de no seguir más, y hay que seguir caminando. A muchos el diablo les presenta dinero, roba, secuestra, comete fraudes, no pagues lo que debes y serás feliz. Porque si tú eres honrado, trabajas y pagas tus deudas, te espera mucho sufrimiento. Y el cristiano, hermanos, sigue a Jesús a través del rechazo, del sufrimiento, de la muerte. Pedro le recrimina a Jesús: tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Los hombres te señalan: la felicidad está en el éxito, la felicidad está en que tengas dinero, la felicidad está en que todo mundo te quiera, la felicidad está en que tengas salud, la felicidad es que disfrutes y descanses. Ese es el mundo, esa es la manera de pensar de los hombres. La manera de pensar de Dios no es esa. ¿Quieres ser feliz? Súbete a la cruz. ¿Quieres ser feliz? Da la vida por tu esposa. No la dejes, sé fiel. Rompe con tu pecado. ¿Quieres ser feliz? Pero es que romper cuesta, por supuesto. Pero el camino que muestra Jesús, el camino a la gloria, a la resurrección, pasa por el sufrimiento. Yo te pregunto, en el nombre del Señor, ¿tu manera de pensar es la de Dios? ¿Viene de Dios? ¿O es la manera de pensar de los hombres? Porque la tentación de los cristianos es querer pensar y ser como los demás, y no pensar y ser como Dios. No quieren seguir al Señor. Y entonces Jesús se dirige a la multitud, se dirige a todos aquellos que quieran seguirlo, y dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Pero es que yo ya tengo planeado qué voy a hacer de mi vida. Renuncia a ti mismo. Pero es que yo siempre soñé con tener una casa, tener un coche, una buena profesión. Renuncia a ti mismo. Pero es que yo quiero esto. Y si el Señor te invita a otra cosa, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, con ese sufrimiento que traes desde la niñez, que no te han querido, que eres pobre, que estás limitado, que estás solo. ¿Cuál es tu cruz? La cruz de todos los días que te cuesta cargar. Dice el Señor: si quieres seguirme, toma tu cruz y que me siga. No se puede seguir al Señor si no cargas con la cruz. Que el misterio de esta palabra, el Espíritu Santo te ilumine y te permita ver el camino de la felicidad que el Señor te propone, que
que pasa por rechazo, sufrimiento, muerte, para entregarse a la resurrección con Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.